Muy buenas noches, mi nombre es Robinson Espejo y a continuación voy a hacer una exposición sobre los modelos de desarrollo hegemónico impartidos por el mundo para la clase Desarrollo Social Contemporáneo. ¿Sí? Primero que todo quiero dejar muy claro que el texto tiene algunos vacíos conceptuales y no hay una profundización exacta de los temas que están siendo tratados, ¿de acuerdo? Por lo cual no estoy de acuerdo con todos los puntos de vista que plantea. Sin embargo, pues voy a renombrar los que para mí son más importantes y pues lo que plantea el mismo texto. Como primer punto, se plantea el desarrollo del capitalismo a partir del siglo XV, ¿cierto? Entonces se empieza a plantear el modelo de domesticación, de dominación, a partir de las grandes élites económicas, las gentes del poder económico, y esto lleva, digamos, a el desarrollo de estados en los cuales están, digamos, bajo el poder de los grandes poderes económicos, ¿cierto? Pero el capitalismo como tal pues tiene gran auge en los siglos XVIII y XIX, ¿cierto? Para ello llega a países como América Latina, países de América Latina, perdón, y Europa, digamos, con los modelos de las colonias, ¿cierto? Las colonias, la civilización y el concepto de lo que es como tal la civilización, ¿cierto? Entonces se habla de civilización cuando hay un país que está desarrollado, pero el resto de gente no es civilizada. Eh, También, digamos, desde otros puntos de vista ya se empieza a plantear el mismo modelo que según el texto, pues digamos, empieza a fracasar porque empieza a desarrollar modelos de empobrecimiento, ¿cierto? Y que desde la misma noción del desarrollo, digamos, lo naturaliza como un proceso de darwinismo, un darwinismo social en el que la especie más fuerte se lleva a aquella que es más débil, ¿no? Este proceso, digamos, y estos procesos de desarrollo, digamos, también hablan de una temporalidad, hablan de los fenómenos sociales, digamos, eh, hablan del desarrollo de nuevas ideas en el plano económico, ¿cierto? Entonces, a partir del siglo XX, y entonces empezamos a ver que en la Primera Guerra Mundial se genera el Tratado de Versalles y como consecuencia del Tratado de Versalles eh, nacen muchos países desarrollados o se desarrollan aún más, potencias como Estados Unidos y en este caso eh, y en gran parte de Europa también hay países que terminaron ganando esta segunda guerra, como Inglaterra, por decir un ejemplo, ¿sí? Entonces se ve que para el siglo XX ya hay instauradas unas colonias también, ¿no? Sí, el fenómeno del colonialismo, donde se supone que los países que yo los llamo emergentes, después se crea la noción de subdesarrollo en los países emergentes, eh, se empieza a implantar todos estos modelos capitalistas y se parte de la idea de que el país rico debe ayudar al país pobre, ¿no? A partir de ahí se empieza a plantear que el desarrollo de las economías, digamos, beneficia a los países más ricos, pero que termina empobreciendo a los que, valga la redundancia, son más pobres, ¿sí? Entonces, después empieza toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y la derrota de los nazis, etcétera, etcétera, bueno, eh, ya presidentes de Estados Unidos, digamos, plantean el desarrollo de un nuevo capitalismo, ¿sí? Entonces se empieza a hablar del keynesianismo, que parte de una teoría del consumismo, del consumo, a partir de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que fue el libro, digamos, que para ese entonces publicó Keynes en 1936. Después fue aplicado desde entonces, pero digámoslo así, que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo también como un auge, ¿sí? Empezó la cuestión de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, la lucha por saber qué poder
podía dominar la sociedad, ¿cierto? Y se empieza a replantear los modelos de civilización, se empiezan a replantear los modelos de desarrollo, y a partir de allí se empiezan a ver puntos fundamentales, ¿cierto? Como el hecho de privatizar, se plantean 4 puntos importantes. Uno de ellos es privatizar. A partir de la privatización hay una eliminación de lo público, que lo público pues es entendido desde el texto, digamos, para mí no es así, pero es entendido desde el texto como aquello que es de beneficio general de la gente, por decirlo así. Y pues también, digamos, a raíz de esa privatización se habla de un Estado inexistente, ¿cierto? Como existe el privado, entonces no existe el público. Entonces, como consecuencia de eso, ya como último paso, se generan los monopolios. Y los monopolios, pues, eh, terminan por terminan por acabar con con las nociones de desarrollo, por ser exclusivas, más bien no se diría acabar, sino ser exclusivas. Se termina generando la idea de que solo aquel que tiene el dinero puede acceder a aquellos servicios que se les están brindando, ¿cierto? Porque todo se entra dentro de la lógica económica, ¿cierto? Para ello, digamos, ya después se debe entender que hay, después de la Guerra Fría, también hay una resignificación de los conceptos de violencia y religión, ¿sí? Entonces se dice que el Estado debe garantizar el crecimiento de las grandes industrias a partir del aparato judicial, por decirlo así, a partir de la protección a las grandes industrias, y que también, pues digamos que los modelos capitalistas son lo más cercano al evangelio que se puede haber desarrollado. Ya como último punto, pues me pidieron que hiciera una reflexión acerca del tema o del video de la abuela Grito. Para ello, pues se puede ver claramente la relación, digamos, que existe entre el texto y, y el video, perdón, ya que pues en el video se plantea claramente cómo el modelo de privatización del agua lleva a que los capitalistas, eh, digamos así, expriman o lleguen a inclusive hasta las últimas consecuencias para poder privatizar, obtener el agua y obtener un beneficio económico, ¿cierto? Más allá del mismo desarrollo de la naturaleza, más allá del mismo desarrollo social, más allá de los mismos intereses de la gente. Entonces se privatiza y se excluye y solo el que tiene dinero puede pagar, y entonces se empieza a ver que se empiezan a desarrollar también sequías, y se empieza a desarrollar la industria, y se empieza a desarrollar también una violencia que se ejerce hacia en este caso, hacia la protagonista, por el hecho de que, digamos, su canto genera agua y demás. Entonces se empieza a ver cómo se relaciona, digamos, la política de dominación, ¿cierto?, de hegemonización. Digamos, si bien yo no estoy de acuerdo con muchos de estos puntos, el texto tiene demasiados vacíos conceptuales, pues fue prácticamente el análisis que yo puedo hacer sobre lo que pues básicamente decía el texto, ¿no? Entonces, no siendo más, me despido, hasta luego.